Amados y amadas del Señor, estamos iniciando esta sesión número 61 en este comentario bíblico de Apocalipsis, donde hoy día vamos a analizar la sexta copa, la batalla del Armagedón, según el texto de Apocalipsis 16, versículo 12 en adelante. Oremos para que el Señor nos guíe. Padre Santo, necesitamos de ti. Apartados de ti, nada podemos hacer. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, que podamos maravillarnos de quién eres tú, de la grandeza de Dios, de la justicia de Dios, y poder vivir de acuerdo al temor de Dios reverente que se nos demanda en la Escritura. Guíanos en este estudio, que cada día podamos seguir creciendo en santidad, en conocimiento de ti, para caminar de acuerdo a la dignidad del llamamiento al cual nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, hemos estado analizando entonces las copas, ya hemos analizado las primeras 5, vimos la relación que tienen también con las plagas de Egipto, ¿no es cierto? Y vimos varios temas ahí al respecto. Hoy día vamos a iniciar este versículo 12, lo que es la sexta copa, y obviamente el análisis, la interpretación está condicionada a una mirada que sostengo, que es una mirada más bien literal, simbólica. Hay otros que analizan Apocalipsis desde el punto de vista meramente simbólico, como una literatura apocalíptica, es decir, que son puros elementos simbólicos que relatan alguna historia universal, pero no son hechos literales. Yo en lo personal creo que sí son hechos literales, que tienen una gran connotación simbólica, y si bien hay un alto contenido simbólico, creo que son eventos que van a ocurrir. Les he explicado varias veces por qué tengo esa postura, y mientras más nos acercamos al fin del libro, se vuelve más evidente para mí. Porque, por ejemplo, cuando ya hablamos de esta copa, de la batalla del Armagedón, está directamente relacionada al retorno físico de Cristo. Y si creo que el retorno de Cristo es físico y es literal, entonces también debo pensar, creo yo, de que esa batalla es literal y es física, y donde Cristo va a vencer literalmente al anticristo, ¿no es cierto?, y derrotarlo. Entonces, desde esa perspectiva, analizando un poco el libro de atrás para adelante, me parece que lo más pertinente es verlo de manera literal. Aunque entiendo obviamente que hay miradas también simbólicas del libro. Porque bueno, la simbología del libro es bien amplia. Entonces, desde esa mirada más bien literal, simbólica, voy a leer desde el versículo 12 en adelante, que dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A ver, ¿qué sucede acá? Vemos que hay un ángel nuevamente que lleva a cabo los planes de Dios, el sexto ángel. Yo realmente, mis queridos, creo que eso son ángeles literales, ¿ya? Yo no creo que todo esto sea metáfora simplemente. Ángeles que están a cargo de los distintos elementos de la creación, algo que concuerda con lo que dice toda la escritura. Dice, derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El río Éufrates, el gran río Éufrates, es muy importante, históricamente y también bíblicamente. Históricamente porque ahí se originaron las grandes civilizaciones de Mesopotamia, las primeras grandes civilizaciones, ¿no es cierto?, en torno al río Éufrates y el río Tigris, que son ríos vecinos grandes que pasan por Irak, Irán actualmente, pero que conformaron en su época, dieron origen a civilizaciones como la civilización caldea, los babilonios, los asirios. Y bueno, para ubicarnos un poco, voy a mostrarles este mapa que ustedes ven ahí. Ustedes en ese mapa lo que ven, la parte azul acá al lado del Mediterráneo. En la costa al lado del Mediterráneo está Israel, con Jordania, con el Líbano. Este es un mapa actual. Siria, arriba de Israel, y ustedes van a ver una línea amarilla que viene desde Turquía, viene descendiendo, baja por Siria, baja por Irak, hasta que llega al Golfo Pérsico, ¿ya? Esa línea amarilla es el Éufrates, el famoso río Éufrates, y que este texto dice que va a secarse para dar paso a los ejércitos que vengan del oriente. Y la verdad es que, bueno, si uno sigue el mapa al oriente, lo que está al oriente es Irán, lo que antiguamente era Persia, ¿no es cierto?, Afganistán, Pakistán, la India, y llegamos así a China. Entonces tenemos que ese río Éufrates, que ustedes de hecho aquí ven en este cuadrado, ¿no es cierto?, ven que desciende acá una línea azul,
para que los ejércitos terrestres pasen directamente y no vengan por mar o por aire. Por el norte también no es posible, hay que cruzar ese río. El Señor dice, voy a secar el río, para que puedan venir desde el oriente, probablemente un ejército chino, ¿no es cierto? Y tal vez se sumen aquí ejércitos de toda esta franja que es bien hostil a Israel, como lo sabemos, ¿no es cierto? Como lo hemos visto. Ahora, también probablemente ustedes, si se han informado en este tiempo, sabrán que el río Éufrates, de hecho, se está secando en nuestra época. Aquí les muestro una imagen. Esta imagen es del 99, ¿ya? Y la imagen de al lado es del 2015, como ustedes pueden ver ahí. Y el río entre el 99 y el 2015, estos últimos 15 años, bueno, ahora ya estamos en el 2021, cuando estoy filmando esto, no saqué una foto actual de cómo está, pero ustedes ven que se está secando rápidamente. Entonces ahí algunos sostienen de que tal vez esto es uno de las tantas señales de que probablemente estamos en el tiempo del fin. Y la verdad es que podría ser, aunque en lo personal yo creo que el secado completo va a ocurrir en la sexta copa. Y cuando hablamos de las copas estamos hablando ya del final. Si es así y el final realmente el río Éufrates se está secando y estamos en el tiempo del fin, entonces el final está muy cerca. Tal vez esta década. Si realmente esto es una señal de eso. Lo desconocemos realmente si plenamente, pero nadie puede negar de que sí, el Éufrates en esta época se está secando. Pero como les decía, yo creo que el secado completo va a ser para la sexta copa, sea cuando sea que esto vaya a ocurrir. Pero bueno, como les decía, algunos sostienen que esto ya es una señal más de tantas señales que han habido en este tiempo. Entonces, el río Éufrates es un poco lo que... Voy a volver aquí a la Biblia. Lo que caracteriza esta sexta copa, porque dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es decir, en ese momento, cuando ya llegue la batalla final, donde el anticristo enfrente a Cristo mismo, ¿no es cierto?, el río Éufrates va a estar seco, los ejércitos desde China hacia acá van a poder ir avanzando. ¿Y cómo se van a unir las naciones en una época tan convulsionada? Versículo 13. Y vi salir de la boca del gran dragón, el diablo, ¿no es cierto?, y de la boca de la bestia, el anticristo, ¿no es cierto?, y de la boca del falso profeta, ¿sí?, el falso profeta que tiene la religión mundial, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Siempre llama la atención como los demonios en general son reptiloides. Y la unión que hay ahí entre el mundo espiritual maligno y los reptiles, ¿no es cierto? Bien raro todo eso, lo hemos discutido antes. Y acá tenemos una especie de triunvirato maligno, ¿no es cierto? Donde está Satanás, el querubín caído, con la bestia, el anticristo y el falso profeta, ambos humanos caídos. Y ellos, de alguna forma, con poderes espirituales demoníacos, dice lo siguiente, versículo 14: pues son espíritus de demonios, espíritus inmundos, espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, estos demonios lo que hacen de alguna manera, no sabemos bien qué tipo de señales o milagros hacen, no sabemos, pero dice que van a convencer al mundo entero que tienen que ir ahí al Medio Oriente. No sabemos bien si se van a unir porque ya saben que Cristo está viniendo y se enfrentan a Él. Porque ya Cristo apareció en las nubes. Me da la impresión que no, pero pudiese ser una posibilidad, ¿no es cierto?, en todo ese tiempo final, el día final, como lo hemos hablado antes. O simplemente van para destruir a Israel, que parece ser lo más probable, ¿no es cierto?, que todo el mundo se una, simplemente diga: ya, vamos a destruir a Israel una vez por todas, porque obviamente también Satanás aborrece a Israel. Entonces, probablemente pase eso. Ahora, ¿qué sucede? Que no solo vienen los reyes del oriente, ellos van a venir por tierra, ¿no es cierto? Los reyes del oriente, como les decía, probablemente refiriéndose a Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, la India, China, sino que de todo el mundo. Es decir, los americanos, también Norteamérica, Sudamérica,
van a ir también para allá, y de Europa, y de África, de todo el mundo se van a reunir para aniquilar una vez por todas, llevar a cabo la tarea que nunca nadie logró, que es destruir completamente Israel. Ustedes dirán, ¿los romanos lo lograron? Bueno, parcialmente, porque los israelitas igual sobrevivieron, como ustedes saben, hasta el día de hoy, y volvió a milagrosamente surgir como nación hace 70 años atrás. Entonces, aquí ya finalmente el mundo se une y dice, no, vamos a destruirlos una vez por todas. Y se une todo el mundo en ese día de la batalla, del gran día del Dios Todopoderoso. Tremendo día. Muy, muy, muy anticipado en la escritura, en muchos textos. En muchísimos textos, ¿sí? Algunos tenemos que ahí analizarlos. ¿Y a dónde ocurre esto? Me salto por ahora el versículo 15 y dice el versículo 16: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El famoso Armagedón, el lugar de Armagedón, que la verdad es que ese término hace referencia al valle de Megido o Megido, como ustedes quieran nombrarlo. Les muestro aquí una imagen para que nos ubiquemos más o menos en el Medio Oriente. Entonces tenemos ahí a Israel, tienen a Jerusalén en el sur de Israel, en el norte el lago de Galilea, Nazaret, y ahí entre medio, más tirado para el norte, hay un lugar que se llama Megido, ¿ya? O se llamaba. Y desde esa ciudad de Megido hay una planicie que va hacia el mar, o más bien es un valle de entrada del mar y que llega hasta Megido, ¿no es cierto? Eso es un valle de entrada. Ustedes no sé si ven aquí, hay una punta donde estaba el Monte Carmelo, o está el Monte Carmelo, ¿no es cierto?, hacia el mar Mediterráneo, y este valle de entrada que es grandote, también se llama el valle de Jezreel, porque también estaba ahí la ciudad de Jezreel, o el valle de Megido, y se juntan ahí las naciones. ¿Por qué? Porque es un lugar clave donde llegan las naves del mar, donde llegan los ejércitos terrestres desde arriba, y básicamente es el lugar plano más cercano posible de Jerusalén, el objetivo de ataque. ¿Ok? Y bueno, una vez que los ejércitos multitudinarios, todo el mundo está en el valle de Megido, la verdad es que Jerusalén tiene poco que hacer, porque están ahí a poquísimos kilómetros, ya unos 50 kilómetros. Entonces, más o menos es el panorama del valle de Megido o el valle de Armagedón. Volvemos entonces. Ahora, analizando este versículo que aparece acá, dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En los versículos anteriores vimos que en realidad los que llevaron a cabo esto fue el diablo con el anticristo y el falso profeta, con los demonios, que convencieron al mundo a juntarse ahí. Ahora bien, ellos son un plural, pero en el versículo 16 dice él, es decir, un singular, y los reunió. No dice los reunieron, dice los reunió en singular. Y el singular tiene que ver porque en realidad el que lleva a cabo todo esto, ¿quién es? ¿Quién es el que gobierna supremamente sobre todo? Incluso sobre el mal. Es Dios. Dios gobierna de manera santa y perfecta, incluso sobre las criaturas caídas. ¿Cómo gobierna sobre las criaturas caídas? Ya se los he conversado antes. Ya sea restringiendo o soltando el actuar de las criaturas caídas. En este caso, Él ha soltado el actuar de Satanás, de la bestia y del falso profeta, pero eso no significa que no esté en control. Y el que está en control en esto es el Señor. ¿Cómo lo puedo decir tan claramente? Por la cantidad de textos del Antiguo Testamento que hacen referencia a este evento y que hablan de que el que lleva esto a cabo es, de hecho, Dios. Dios es el que está sobre todo, mis queridos. No teman, porque el Señor, Él gobierna sobre todas las cosas. En Miqueas capítulo 4 dice así, dice: pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Las naciones quieren destruir Sión, quieren destruir el monte Sión y quieren profanar la ciudad de Dios. Mas ellos, versículo 12, no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Lo que está haciendo el Señor, está juntándolos como gavillas en la era. Y no sé si ustedes se acuerdan,
como hace un par de sesiones atrás estuvimos hablando de estas dos figuras que están en la Biblia muy importantes en el juicio. Uno es el lagar, donde se pisan las uvas, y el otro es estas gavillas que se juntan para zarandearlas y sacar la paja molida, ¿no es cierto? Y eso es lo que está ocurriendo acá en el Armagedón. Se juntan todas las naciones, todos los ejércitos para destruir una vez por todas a Israel y a Jerusalén. Y resulta que no saben, dice acá, que es el Señor el que los está juntando a todos en un mismo sitio. Lo mismo dice Sofonías capítulo 3, que ya hemos leído antes, quiero leerlo nuevamente. Versículo 5. Jehová en medio de ellas es justo, no hará iniquidad. El Señor no hace maldad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Dice el Señor, hice destruir naciones. Sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá. Recibirá corrección. Y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. A ver, me detengo aquí antes de leer el versículo 8. Dice el Señor acá, que Él actúa, versículo 5, siempre en justicia, punto 1. Punto 2, a esta altura de la historia, Él hizo destruir todas las naciones, y todas las ciudades están destruidas. Pero fíjense en esto, incluso en tiempo apocalíptico de destrucción de todo el mundo, el Señor sigue pensando en santidad y en bien. Dice así, dije ciertamente me temerá, que en el mundo, las naciones, recibirá corrección, no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Pero ¿cómo responde el ser humano frente a todo el castigo que hemos visto hasta ahora en los sellos, en las trompetas y en las copas? Porque recordemos que estamos en la sexta copa. Ya está todo súper desolado. Pero dice, mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. No hay arrepentimiento, tal como lo hemos leído en Apocalipsis 16. En Apocalipsis 16, cuando dice que el Señor envía las copas, y mientras más enviaba las copas, en vez de arrepentirse la gente se endurece, y más se corrompen, y más levantan un puño contra Dios. Por tanto, versículo 8, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones. Fíjense acá, mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira. Por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. El fuego del celo del Señor se derramará ¿cuándo? ¿Y cuándo consumirá toda la tierra? Cuando todas las naciones se junten. El Señor está haciendo esto. Cuando vemos entonces la sexta copa del Armagedón, si bien vemos al diablo actuando, a los demonios convenciendo al anticristo, recordemos que el que da el pase inicial es el Creador. Envía a este sexto ángel que derrama la sexta copa, y todo eso da inicio a esta batalla final, donde se juntan las naciones para ir en destrucción, ¿no es cierto?, de Israel. En Isaías 34 leemos lo mismo. Voy a leerles varios textos para que vean la abundancia de textos bíblicos que hay respecto a esa sexta copa. Dice así, acercaos a naciones, juntaos para oír, vosotros pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuánto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está airado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerán todo su ejército como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Aquí también hay una descripción, donde el Señor junta a todos los ejércitos del mundo. ¿Para qué? Para castigar a todas las naciones de una sola vez, en un solo lugar. Y ocurrirá ahí, aparentemente, en el valle de Meguido, porque en los cielos se embriagará mi espada, dice el Señor. He aquí que descenderé sobre Edom en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema, sobre el pueblo
Maldito. Anatema significa maldito. ¿Y quién es maldito? ¿Cuál será el pueblo maldito sobre el cual Cristo desciende para destruirlo? Hay un versículo muy fuerte y que no todos tienen presente. Y que es este. En 1 Corintios 16 dice lo siguiente. ¿Ustedes saben lo que significa Maranata? Maranata significa el Señor viene. Y en 1 Corintios 16, 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Fíjense cómo está vinculado este versículo de 1 Corintios 16, 22. Todo el mundo dice Maranata, Maranata. Aquí está la frase Maranata. El Señor viene. La palabra acá que está escrito es Maranata. El Señor viene. Pero lo que el Señor venga es súper bueno para algunos que aman a Cristo. Pero para los que no aman a Cristo, son pueblo bajo maldición. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y es eso precisamente lo que leímos ahí en Isaías 34. Cuando dice que yo voy a descender para destruir al pueblo de mi anatema. Aquellos que no aceptaron a Jesucristo, que se unieron en paz y seguridad en pos de un gobierno mundial y en pos de una religión mundial supuestamente de paz, pero que aborrecen a Jesús. Y el que aborrece a Jesús está bajo maldición del Padre. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata, el Señor viene. La venida del Señor implica la destrucción del anatema. Joel capítulo 3, versículo 9, explica también esta batalla final. También hemos leído muchas veces Joel 3, pero tiene tanta riqueza este texto, vale la pena siempre volver a leerlo. Dice así: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Aquí, esto diga el débil, fuerte soy, por si acaso, el Señor se lo dice al pueblo del anatema. Ya, al pueblo maldito, dice: júntense, hagan armas, júntense para pelear, dice: juntaos y venid, naciones todas alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes, despiértense todas las naciones y suban al valle de Josafat, también llamado valle de Jezreel o de Meguido, ya, el Armagedón, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Nuevamente el Señor dice: yo voy a aparecer ahí. Echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la calamidad, mucha es la maldad de ellos. ¿Se acuerdan que esto lo leímos cuando estuvimos viendo precisamente esos textos que les mencionaba del lagar, donde Cristo viene a pisar el lagar? También, toda una figura para esa gran batalla final. Hay todo un tema muy importante ahí, que va a pasar en esa batalla final. Jesucristo, cuando Él venga, Él va a venir en un momento clave. Y va a venir como rey sobre todos los reyes. Y Él va a venir cuando la gavilla esté juntada para pisotearla y zarandearla y para pisar el lagar de las uvas. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. El Señor va a hacer esto, mis queridos. ¿Y por qué es tan importante entender que el Señor va a juntar a todas las naciones y las va a poner ahí? Porque el Padre, mis queridos, le hizo una promesa al Hijo. Y esa promesa sale en el Salmo 2, versículo 7. Le dijo: ven, hijo mío, siéntate a mi diestra, hasta que ponga todos tus enemigos debajo de tus pies. Y eso, mis queridos, se va a cumplir de manera literal el día del retorno glorioso de Jesucristo, donde todos los enemigos de Cristo, los que han estado en contra de Él, los que han asesinado su iglesia, los que Dios guardó para la ira, van a estar reunidos en el valle de Meguido. Y Jesús va a venir y los va a pisar. Estarán bajo sus pies. El Señor va a triunfar. El Padre va a cumplir su palabra al Hijo. El Padre va a cumplir. Y conocerán que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y de los collados fluirá leche, y por todos los arroyos de Judá correrá aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. El Señor hará todo nuevo, pero primero va a correr sangre, la sangre de los enemigos del Señor. Así le prometió el Padre al Hijo, que le dijo: como tú entregaste tu vida y fuiste obediente hasta la muerte, yo te daré las naciones por herencia. Y eso que le da las naciones por herencia es una palabra del Padre al Hijo. Ahora, de que nos llega a nosotros de rebote, porque estamos en el Hijo, gracias al Señor por eso. Pero una promesa para Cristo. El Padre le dará a Jesucristo por herencia las naciones. Es el Salmo 2, que hay que leerlo cristológicamente. El Salmo 2 es el Padre prometiendo cosas al Hijo. Zacarías 14, para leer el último texto del Antiguo Testamento referente a esta batalla que va a acontecer en el Armagedón. Dice así Zacarías 14: He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y aquí está lo que yo les decía. Probablemente se van a reunir todas las naciones ese día para precisamente eliminar a Jerusalén, ¿no es cierto? Y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Jehová mismo vendrá, Cristo. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. El monte de los olivos, donde Jesucristo dio el famoso sermón, ¿no es cierto?, a sus discípulos de lo que acontecería en el final, de los discursos del olivo. El monte de los olivos, donde Jesús también pasaba harto tiempo con los discípulos conversando y orando. El monte de los olivos, donde David, cuando Absalón vino y conquistó Jerusalén, él escapó por el monte de los olivos, subió llorando por esa cuesta, ¿no es cierto?, y después regresó triunfante. Asimismo, Cristo lloró en el monte de los olivos cuando vio Jerusalén y dijo: tantas veces que quise juntarte como pollitos bajo las alas de una gallina, y no quisiste. Lloró, pero él volverá una segunda vez triunfante, como cuando David retornó, cuando Absalón fue destruido. También Jesús retornará triunfante y pisará sobre el monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, hacia un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de manera que huiste por causa del terremoto a los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Claramente, mis queridos, esta es una referencia al retorno de Cristo. Viene Cristo con todos sus santos. Estamos hablando de los ángeles, y yo creo personalmente también de la iglesia, de nosotros. Yo al menos quiero estar ahí cuando Cristo vuelva, ¿sí?, y volver con él en gloria y majestad. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Jehová. Sí, el Padre sabe. No será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde seguirá habiendo luz. ¿Por qué? Porque Cristo es la luz. Estando Él, va a haber luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Uno su nombre, y toda la tierra se volverá como llanura desde Gebá hasta Rimón al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitada en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Hananel hasta los lagares del rey. Dice: toda la tierra se volverá como llanura. ¿Por qué dice eso? Probablemente por lo que va a pasar en la séptima copa, que no la vamos a leer hoy día. Pero dice que va a haber un terremoto tan grande como nunca lo ha habido desde que existe el ser humano. Y ese terremoto hará que desaparezcan las montañas, dice. No va a haber montañas. Así que me imagino que eso está relacionado, obviamente, el retorno de Cristo con un terremoto total que cambia toda la geografía del mundo.
Y dice, y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente, gloria al Señor. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Ojo aquí. ¿Se acuerdan que en otro texto decía que habrá tanta sangre que los montes se van a desarmar, diluidos en tanta sangre? Bueno, Zacarías 14 dice esto. La carne de ellos, de las naciones que se juntaron en Megido, se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Se van a podrir, los ojos se les van a consumir, la lengua se les va a deshacer, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico, enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano a su compañero. Bueno, obvio, están ciegos. Será una masacre, dice, y levantarán su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de toda la nación alrededor, oro, plata y ropa, vestido en gran abundancia. Así será la plaga de los caballos, de los mulos, los cabellos, los asnos, todas las bestias que estuvieron en los campamentos. Fíjense, ¿qué va a pasar acá? Va a haber una destrucción completa, se van a deshacer, dice que se van a podrir y se van a matar entre ellos. Y va a haber tanta sangre, dice en otra sección, que va a llegar hasta el freno de los caballos. Hasta el frenillo de los caballos, estamos hablando como 1,5 metros. Va a ser realmente una masacre. El día del Señor. Ese es el tan famoso y anticipado día del Señor, el día del retorno de Cristo. Sabemos que el día de la ira es todo un periodo de tiempo, pero culmina en este día tan especial que Zacarías dice no va a haber ni de día ni de noche. Es algo único, es algo especial. Todas las naciones fueron reunidas. Entonces, pensemos en esto, mis queridos. Pensemos en esto. El diablo todo el rato piensa que lleva la delantera. Todo el rato piensa que al parecer puede ganar. Todo el rato piensa que anda bien. Pero nos damos cuenta en toda la escritura que la verdad es que nada. El Señor lo suelta a sus propias concupiscencias y termina siendo un hazmerreír. Porque finalmente esto que Él está haciendo de juntar a todas las naciones para derrotar a Israel termina siendo nuevamente, igual que en la cruz, la gloria de Cristo. Cristo nuevamente resulta ser glorificado y resulta cumplirse la palabra profética de Salmo 2, donde el Padre le entrega al Hijo las naciones para que el Hijo pise las naciones y para que el Hijo destruya al pueblo del anatema que ha sido contrario a Él. Ahí mismo donde Él fue asesinado y masacrado, ahora las naciones enemigas, esa sangre que ha sido derramada desde Abel hasta el último santo martirizado en Apocalipsis, va a ser demandada por el Padre de esa generación, que va a ser destruida por Cristo en su retorno. El Señor ha vencido. Por tanto, versículo 17, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Se cumplió. Hasta aquí llegó la ira. Hemos leído muchos capítulos de ira, muy enojado, pero aquí en este acto, en la séptima copa, ya no queda más ira de Dios. Imagínense. Se tomaron todas las copas y ahora se derrama la última copa que se derrama en el aire, no dice específicamente qué es. Tal vez sea precisamente eso lo que haga que el ejército se disuelva, ¿no es cierto? Como lo describe Zacarías. Que se pudran, que la lengua se le pudra. Tal vez es precisamente este juicio de la séptima copa, ¿no es cierto? Que se disuelve en el aire de alguna manera, ¿no es cierto? Y todos quedan intoxicados de... No tengo idea cómo puede ocurrir, pero sí sabemos que una vez que se derrama esa séptima copa, ya no hay nada más. El Señor ha depletado su ira. Por tanto, todo lo que vamos a ver desde este versículo, capítulo 16, 17, hasta el capítulo 19, es en realidad acontecimientos que pasan en torno a la sexta y séptima copa. ¿Ok? Porque en el capítulo 19 después tenemos el retorno de Cristo. En gran parte de lo que yo les describía ahora, en realidad está descrito en Apocalipsis en el capítulo 19. El capítulo 17 va a describir la caída de la Gran Babilonia, cómo es destruida en estas copas.
El capítulo 18 habla de eso, ¿no es cierto? Y el capítulo 19, el retorno de Cristo. Por tanto, todo lo que viene ahora del capítulo 16, del versículo 17 hasta el capítulo 19, es el cumplimiento final de estas dos copas, de la sexta y séptima copa. La destrucción total y completa. Y la glorificación y exaltación del Hijo. Y aquí hay un tema, mis queridos. Hay un tema que les he venido diciendo ya toda la sesión y quiero ir finalizando con eso. Porque cuando hablamos de la destrucción de los malos, la destrucción de todos estos personajes malignos, no solo estamos hablando de la destrucción de ellos, sino que estamos hablando también de la exaltación de Jesucristo de Nazaret. Es la promesa cumplida del Padre al Hijo, se los digo una vez más. Y les voy a leer el Salmo 2 para que entendamos esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice el Señor. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, porque el Señor se burla de los burladores, ¿no es cierto? Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, como los acabamos de ver. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo, dice el Señor. ¿Para qué se rebelan? ¿Acaso alguien puede hacer algo contra el Padre? Nada pues se puede hacer contra Dios. Yo he puesto mi rey, dice el Padre, y ese rey es el Hijo. Dignamente es el Hijo, como lo vimos en Apocalipsis 5. Él es digno y merecedor pleno de la posición como Rey de Reyes y gobernante. Yo publicaré el decreto, dice el Padre. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Y esto lo dice Cristo ahora. El Padre me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y eso es lo que estamos viendo en la batalla de Armagedón. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Y ese es el fin de la historia, mis queridos. La exaltación eterna de Jesucristo. Entonces, cuando analizamos estas copas, no es solo un tema para andar asustados o para decir: oye, puro drama y qué terrible todo esto. Sí, es terrible, es verdad. Pero todo esto se trata, ¿de qué trata? Trata de la exaltación del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Que ese día glorioso, cuando el Señor junte a todas las naciones ahí en el Medio Oriente, Cristo va a volver y los va a vencer a todos de una. Y va a tomar al anticristo y lo va a echar al lago de fuego, el falso profeta al lago de fuego, y Satanás será atado y Cristo será Rey de Reyes, glorioso Señor. Jesucristo, te damos gracias, porque sabemos que tú ya eres Rey de Reyes. Pero este mundo aún tiene muchos malignos e impíos sobre los cuales gobierna Satanás. Sabemos que vendrá el día donde ellos serán destruidos. Señor, te damos gracias, porque tú, Jesucristo, serás exaltado y eres exaltado sobre todas las naciones, y tu nombre es sobre todo nombre. Señor, anhelamos ver el día de tu venida y nos gozamos porque el Padre ha permitido que seamos parte de tus santos. Ese día queremos venir contigo, Señor. Queremos ser testigos oculares, en primera plana, en primer asiento, viendo cómo tú triunfas sobre las naciones. Señor, tú eres legítimo Rey sobre las naciones y te mereces esto. Gracias, porque somos bienaventurados porque nos has permitido confiar en ti. Amén.